una cosa, en el momento exacto de soltarlo su velocidad es 0 y después no. Por lo tanto hubo un aumento de velocidad. Bueno, en realidad lo que hay que hacer para ver si es un MRU, un MRV o otro tipo de movimiento, podría ser otro, podría ser una exponencial, podría ser otra cosa, otro tipo de movimiento. Lo que hay que hacer es medir tiempos y ahí ver concretamente qué es lo que hay que ver. Concretamente qué es lo que hay que ver. Supone que vos tenés reloj, ¿qué tendrías que ver? Y cuánta distancia tarda, por ejemplo, en el segundo 4, cuánto tarda en recorrer. O sea, cuánto recorre en un segundo y después cuánto recorre en otro segundo más cerca del suelo. Bueno, no está mal, pero es complicado de hacer. ¿Cuánto recorre en el cuarto segundo y cuánto recorre en el quinto segundo? Digamos se puede, hoy en día se puede, pero en la época de Galileo no. ¿Qué es lo que vos tenés que ver concretamente? ¿Cuál es la característica fundamental del MRV? Vos estás en el libre de física, te fue mal. Decís, ah, sí, ahora van a aprender, yo voy a dar libre. Yo les voy a enseñar a ellos quién soy yo. Bueno, ¿querés dar libre? Da libre. Se te sienta un tipo al lado y te dice, ¿sabe MRV? El libre tiene un oral, ¿no? O sea, das un escrito, después te llaman un oral. Se te sienta un profesor al lado y te dice, ¿qué es un MRV? ¿Qué le decís? Vos, te digo lo que hace la gente, agarra y pone la ecuación. No, yo no te pregunté cuál es la ecuación, yo te pregunté qué es un MRV. Yo no te estoy preguntando la ecuación. La ecuación es para los alumnos que cursan física de CBC. Eso es lo único que él tiene que saber. ¿Cuál es la ecuación? Nada más. Y un poco de concepto. Yo te estoy preguntando cuál es el concepto de MRV. ¿Qué es un MRV? Un movimiento que tiene forma variada. Me gustó. ¿Qué es un MRV? Movimiento rectilíneo fundamental. Está bien, pero yo te comprendo porque yo entiendo de dónde vos venís. Entonces, si vos venís de un lugar donde no te enseñaron nada, tratás de responder diciendo nada, ¿qué vas a hacer? Bueno, la idea es que vos cambies esa tendencia. Te quedan unos 15 días para cambiar esa tendencia. En la práctica no te alcanza el tiempo y por eso pasa lo que pasa en física de CBC. Peor, análisis y álgebra, donde son materias que ni siquiera te avisan que van a ir rápido, simplemente van rápido y bueno, la gran mayoría de la gente queda en el camino porque igual que en física vos no tenés la matemática necesaria, no tenés la manera de razonar, salvo, repito, honrosas excepciones de poca gente que viene de algunos colegios selectos donde el tipo sí vio física y sí vio matemática, igual que acá y con el mismo nivel que acá. Los de química se enojan a veces cuando ven un tipo de algunos de esos colegios, pues el tipo sabe química lo mismo que lo que sabe el profesor. Y a lo de química le molesta eso. Bueno, no. Un MRV es un movimiento tal que su velocidad va aumentando linealmente con el tiempo. Eso es un MRV. Es un movimiento donde la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Eso es un MRV. Entonces, concretamente, lo que yo te estoy tratando de decir es que si vos tenés un reloj y querés saber si la caída libre es un MRV, lo que tenés que ver es vos tenés que ver que ¿cuánto espacio recorre el tiempo? Bueno, Agus, si aumentó la velocidad con el tiempo, sí, en realidad lo que hay que ver es si la velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Porque la velocidad puede aumentar con el tiempo, pero no en forma lineal. Puede aumentar parabólica, puede aumentar parábola cúbica, puede aumentar exponencial, puede aumentar como un seno, como un coseno, como un logaritmo. Vos tenés que ver si la velocidad va aumentando linealmente con el tiempo, o sea, a tiempo doble, velocidad doble, a tiempo triple, velocidad triple. Eso se llama aumentar linealmente. A doble, doble, a triple, triple, a quíntuple, quíntuple. Bueno, eso fue lo que hizo Galileo, eso fue lo que hizo Galileo y entonces él logra demostrar que la caída libre es un MRV y en realidad la historia empieza al revés. Cuando él logra demostrar que la caída libre es un nuevo tipo de movimiento llamado MRV, donde la velocidad aumenta linealmente con el tiempo, después de eso se inventa el MRV, porque alguien dice, bueno, en vez de tener un MRV así, yo puedo tener un MRV horizontal.
un auto que acelera, un carro que arranca, una bicicleta. Entonces en realidad históricamente es al revés. Primero se inventa la caída libre del tiro vertical y después viene uno y dice yo puedo tener un MRV horizontal también. Nosotros lo vemos al revés. Primero te explico MRV y después te digo las caídas libres son MRV. Para tener una idea de si bien hay que medir tiempos para ver que la velocidad aumenta linealmente con el tiempo, si no uno no lo puede hacer, hay una manera indirecta de ver que efectivamente la velocidad va aumentando con el tiempo. Esa manera es esto, mira, yo pongo la mano acá, dejo caer la tiza, me pega acá y tengo una sensación, dolor o sensación de que me pegó. Y si la dejo caer más arriba, me pega más fuerte, me duele más. Y si lo dejo caer más arriba, me pega más fuerte y me duele más. Eso te está diciendo que a mayor tiempo de caída, mayor es su velocidad. Entonces, eso te está mostrando que la velocidad aumenta todo el tiempo. Una cosa, te lo aclaro únicamente te lo digo. Todo esto, si vos abrís un libro de secundaria o el libro de física de CBC, todo esto es lo que se llama caída libre o tiro vertical en el vacío. En el vacío significa que no hay aire. ¿Por qué se hace esa aclaración? Bueno, porque todo esto es si vos tirás algo si no hay aire abajo, porque si vos tirás aire habiendo aire, si vos tirás algo habiendo aire abajo, lo que pasa es esto. Lo que cae haciendo así, tipo el coyote cuando es pisado por la planadora. ¿Cómo cae el coyote? El coyote cae haciendo ti. ¿Hay en Colombia el coyote del correcaminos? ¿Y cómo lo llaman? ¿Coyote y correcaminos? Bueno, está bien. Entonces, eso pasa porque está el aire. Si vos sacás el aire, entonces las ecuaciones en realidad no valen si está el aire, porque el aire se opone y no deja caer a las cosas libremente. Entonces, por eso se aclara que todo esto vale en el vacío. Si vos sacás el aire y dejás caer algo, y esto hay que verlo para creerlo, digamos, si vos tirás algo pesado como una bolita, un rulemán, una moneda, como es pesado el aire no lo afecta mucho. Entonces más o menos si vos tomás tiempo te va a dar todo perfecto, va a coincidir todo perfectamente. Si vos tirás algo liviano como un papel o una pluma, ahí sí el aire tiene muchísima influencia. Ya ves, yo tiré el papel, y el papel enseguida el aire lo hizo dar volteretas estilo el coyote. Entonces, si vos tirás una pluma, un papel, algo liviano, el aire tiene mucha influencia. Entonces, para poder hacer experimento de caída libre y tiro vertical hay que hacer dos cosas. O sacar el aire y hacer un tubo de vacío, una cámara de vacío, o tirar cosas que sean chiquitas y muy pesadas. Entonces el aire tiene muy poca influencia. Ejemplo, una bolita, un rulemán, un cosito de plomo. Si vos haces eso, entonces sirve. No sirve tirar un telgopor, no sirve tirar una pluma, no sirve tirar un papel. Bueno, por eso, única vez que te lo aclaro, esto es siempre caída libre y tiro vertical en el vacío. Y los problemas que se toman en los parciales son de caída libre y tiro vertical en el vacío. Y los problemas que se toman en el final son de caída libre y tiro vertical en el vacío. Digo porque siempre hay alguno que levanta la mano en el parcial y dice, perdón, acá no aclara que es en el vacío. ¿Este tiro vertical es en el vacío? Pues está así. Ponele que yo le digo no. ¿Qué me va a decir? Ay, no sé cómo se resuelve. Ilógico, si no lo enseñamos. No lo enseñamos y no te lo van a enseñar tampoco. Ni acá, ni en física 1, ni en física 2, ni en física 3. No te lo van a enseñar porque es complicado cuando vos metes el aire. Se puede resolver desde ya. Sí te lo van a enseñar más adelante la gente que siga carreras duras como la carrera de física, tal vez los químicos, los ingenieros desde ya. Más adelante pues sí te van a enseñar qué es lo que pasa cuando un objeto cae en el aire. Sí podés darte cuenta que una caída en el aire no puede ser un MRV porque, dame un ejemplo, ¿cómo sabes que una caída en el aire no es un MRV? O es un MRV a medias. Claro, por ejemplo, dice Matías, me tiro en un paracaídas, vos sabés que el paracaídas
¿Cuál es la historia? A armar una gran superficie que el aire se le ponga debajo y no lo quiera dejar caer. Justamente, esa es la historia. Así funciona el paracaídas. Si no hay aire, no funciona un paracaídas. ¿Funciona un paracaídas en la Luna? ¿En Marte? ¿En Marte hay aire? ¿En la Luna hay aire? En la Luna no hay aire, por lo tanto el Apolo 11 y las demás naves que bajaron ahí no pueden bajar con paracaídas. Bajan con lo que se suele llamar retrocohetes. El tipo baja, cuando está por llegar prende los cohetes, como viste en las películas, y baja. Lo mismo que el avión que usaron los ingleses en Malvinas. ¿Cómo se llamaba el avión este? Sea Harrier creo que era. ¿Qué característica tenía? Último grito de la tecnología en esa época, año 82, Guerra de Malvinas acá. Última tecnología, invento reciente de los ingleses. ¿Qué tenía el Sea Harrier? Podía despegar sin pista. ¿Cómo hacía? Hacía así, porque ¿cuál es el problema de los aviones? Vos querés llevar aviones en un barco, vos los podés llevar en un barco, el problema es cómo haces para que despegue. Necesita una pista muy larga, entonces inventó el portaaviones, que tiene una pista muy larga. Entonces, los ingleses dijeron, bueno, pero es un lío tener un armatoste gigante, transportar. Entonces, lo que inventaron es un avión que despega sin pista. ¿Cómo hace? Despega vertical, y una vez que despegó vertical, hace como lo ves en las películas. Invento genial, baja las turbinas, las pone para abajo, se levanta, mira en YouTube, ahí está la filmación, esa hay millones. Baja las turbinas, se levanta y una vez que se levantó, las pone para atrás, ¡bum!, para adelante a todo lo que da. Bueno, entonces, en la Luna, para aterrizar necesitas el mismo sistema de los aviones Sea Harrier, tirar un fueguito para abajo y el avión se frena, o lo que esté cayendo. Y en Marte, ¿hay aire? Igual no. ¿Hay aire en Marte? Tiene una gravedad. Espera, yo te pregunté si hay aire, no sé gravedad. ¿La Luna tiene gravedad? Sí, mayor, menor o igual que la Tierra. Menor. ¿Cuánto menor? 6 veces. 6 veces menor. 6 veces, muy bien. 6 veces menor. O sea, una persona que pesa 60 kilos acá, allá pesa 10. Acá pesa 60, allá pesa 10. 6 veces menor. Marte también tiene gravedad. Poca, más que la Luna, menos que la Tierra. ¿Aire tiene? No, pero tiene una atmósfera con ciertos gases. No son respirables, no es aire, pero tiene ciertos gases. O sea que un paracaídas sí funciona en Marte. Y de hecho, ahora el último que tiraron, lo tiraron con esa bola, viste, inflable, invento de los yankees, buena idea. Pero los anteriores, los Mariner y todos esos, caían en Marte con paracaídas. Después algún cráneo inventó este método y dijo, probemos esto de la pelota que cae y va rebotando. Pero los anteriores caían con paracaídas en Marte. En la Luna no se puede porque no hay aire, en Marte sí. Bueno, entonces, lo que yo te quería decir es que, ¿cómo te das cuenta vos que una caída libre en el aire no es realmente una MRV? ¿Cómo sabes que no es lineal? No es lineal la aceleración. ¿Cómo sabes que no es lineal la aceleración? Porque la aceleración es constante. La aceleración es constante. Si la aceleración es constante, entonces es lineal. Digamos, constante, pero No varía. no varía. Pero te estoy diciendo que la aceleración es constante en un tiro vertical o en una caída libre en el vacío. Ahora te estoy preguntando qué pasa en la realidad real. A título informativo, para que tengas una idea, porque nadie te va a tomar ni en el parcial, ni en el final, ni en el libre, un tiro vertical o una caída libre que no sea el vacío. Te lo pregunto por curiosidad, para que sepas, nada más. ¿Qué le pasa al rozamiento de la posición a la gravedad? Está bien, yo lo que te pregunto es, dame un ejemplo de cómo te das cuenta de que un movimiento de caída en la realidad real, habiendo aire, no es un MRV. Me dieron un ejemplo. Cuando una persona se tira en paracaídas, no va aumentando su velocidad todo el tiempo. Cuando cae en paracaídas, cae a cierta velocidad.
y va manteniendo todo el tiempo esa velocidad porque el aire se mete abajo del paracaídas. ¿De acuerdo? Depende de la resistencia al aire que ofrezca el objeto. Escucha lo que te pregunto. Yo te pido, dame un ejemplo y él me dice otra cosa. Sí, el papel. Contestame lo que te pregunto. Bueno, está para caer el papel. Bueno, ¿tu nombre era? Juan. Juan. En realidad, me dice cuando dejas caer el papel, en realidad habría que tomar tiempos y ver qué pasa. Porque tal vez tirás un papel y su velocidad va aumentando todo el tiempo. Habría que ver, Juan. Habría que hacer. ¿Vos seguís qué carrera? Y es mi. Vos seguís civil. Bueno, en realidad habría que hacer el experimento, tirar un papel, medir los tiempos y ver qué pasa. Bueno, una manera que tenés de ver que el movimiento de caída de los cuerpos habiendo aire no es MRV verdadero, es la lluvia. ¿Qué pasa con la lluvia? Vos sacás la mano y si llueve. Eso lo podés hacer ¿por qué? Lo podés hacer porque está el aire, entonces la gota de lluvia cuando cae, no caen con MRV. Porque si no hubiera aire y vos sacás la mano, la gota de lluvia te la perfora, te hace pss. Y lógico, calculá, ahora vamos a ver caída libre, calculá con qué velocidad cae una gota de agua de 2000 metros de altura. Calculá y fíjate. Pues si bueno, pero es agua, no importa. ¿Qué tiene que ver? Agua que viene a 3000 kilómetros por hora. Bueno, peor de granizo. Entonces, una manera que vos tenés de ver que el movimiento de caída habiendo aire no es MRV verdadero, es la lluvia. La lluvia, si no, te mataría, cayéndote un par de gotas en la cabeza, te mata. Hay un experimento que hicieron, lo de Mythbusters, no sé si lo viste. Hay una frase que corre por ahí que si alguien dejaba caer una moneda de 1 centavo, de 10 centavos de Estados Unidos desde un edificio muy alto, como en el Empire State, le pegaba uno en la cabeza abajo y lo mataba. Los americanos decían eso. Entonces, ellos fueron y hicieron el experimento. Porque, o sea, ¿cuál es la cuestión? Si no está la gravedad, bueno, habría que calcular la velocidad final y ver qué pasa. Probablemente, no sé si te mate, pero te puede hacer una gran herida, una moneda cualquiera chiquitita. Ahora, la pregunta es, estando el aire, si te mata o no. Bueno, hicieron el experimento y midieron. No me acuerdo cuál fue la respuesta. ¿Lo viste el programa o no? Me parece que llegaron a la conclusión de que te daba un buen golpe, pero no te hacía nada, no te iba a matar. Mythbusters es un programa que podés mirar. No es científico, intenta mostrar que es científico, en realidad no es científico. No es científico porque para hacer las cosas científicamente se necesitan seguir ciertos pasos. Pero ellos intentan, digamos, para una señora de la casa que está batiendo la crema, bueno, mínimamente darle una idea de lo que es la ciencia. Ahora, cuando vos seas un verdadero científico te vas a reír de esto, porque no es ciencia. Pero bueno, la idea está bien, dejas caer una moneda, me dice el tiempo, te fijas con qué velocidad cae, a ver. Bueno, otra cosa que vos te puede indicar que la caída libre verdadera, habiendo aire, no es una caída libre en el vacío, es la gente cuando se tira. ¿Viste la gente cuando se tira de los aviones que van con la cámara acá filmando y hacen las estrellas y todo eso? Bueno, eso lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer porque el tiempo de caída, si se tiran de 3.000, 4.000, 5.000 metros, es mucho porque el tipo no cae con MRV. ¿Cómo cae un tipo que se tira sin paracaídas desde un avión? Este es un MRV verdadero. La velocidad aumenta linealmente con el tiempo. Así debería ser, si fuera en vacío. Y si no es vacío, ¿cómo es? Es así. Esto es V en función de T, ¿no? Velocidad en función de tiempo, no posición, velocidad. En la realidad esto es así. ¿Qué significa? Inicialmente empieza a aumentar su velocidad, aumenta hasta cierto valor, después va frenando, o sea, va dejando de acelerar hasta que en un momento se convierte en velocidad constante.